With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Humanismo Digital con Joan Clotet. Tú ya sabes, ¿no, Joan? Que cuando se habla de futuro siempre es importante distinguir entre lo que son los futuros probables y los futuros deseados. Y hay dos aspectos diferentes. Futuros probables, pues tal como está el patio es muy difícil hacer ninguna proyección de cuál va a ser el futuro probable del que hablemos. Pero sí te puedo hablar del futuro deseado. Del futuro deseado, pues a mí lo que me gustaría es que no habláramos de recursos humanos, ¿no? Que dentro de 5 años, pues oye, pues a lo mejor habláramos pues de cosas igual más trascendentes, de filosofía, de lo que nos hace realmente humanos, de algún otro libro que hayamos escrito, no sé, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Y ojalá, pues cuando hablemos dentro de 5 años y miremos al pasado, decir, ostras, menos mal que muchos de los nubarrones que veíamos en el horizonte pues acabaron disipando y no acabaron en tormenta. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Para explorar el futuro siempre fue útil comprender el pasado. No para proyectar lo que ocurrió en otros contextos, sino para tener una mirada más amplia respecto a todo lo que deberíamos considerar cuando pensamos en futuros posibles y especialmente deseables. Hoy hablaremos de futuro y del futuro de la función de recursos humanos, y lo haremos con todo un experto con décadas de experiencia, sólido prestigio y una mente inquieta que ha orientado sus decisiones profesionales desde muy joven. Santiago García es cofundador del Observatorio Independiente Future for Work Institute, docente, consejero asesor y autor de varios libros, entre ellos Recursos Humanos, ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos?, de reciente publicación con libros de cabecera. Con Santi conversamos sobre los retos y el futuro de la función y especialmente de todas las oportunidades y responsabilidades que las áreas de personas tienen en los tiempos singulares de la historia que nos toca vivir. Os dejo con la conversación que mantuvimos con Santi García. Hola Santi, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, Joan, un placer estar contigo en tu podcast. Un tiempo sin vernos, demasiado. Sí. Hemos hablado recientemente, pero vernos en 3D, que digo yo, demasiado. Sí, hace tiempo, pero yo creo que dentro de poco solucionaremos el tema. Sin duda, sin duda. Y además esto de las redes nos conecta, como sabes bien, y nos mantiene presentes escuchando tu podcast, tus contenidos. Y antes justo de conectar pensaba, ¿cómo es posible que lleve 5 años con este podcast y hasta el capítulo 93 no te haya invitado? Imperdonable. Bueno. Pero tenemos ocasión magnífica para hacerlo, ¿verdad? Claro, hombre, faltaría más. Y si hace falta, repetimos. O sea... Sin duda, sin duda. Pero bueno, lo primero agradecerte pues que aceptaras la conversación. Me apetece muchísimo, y más después de leer tu libro, del que hablaremos. Y nada, como sabes, el espacio es plantearte algunas preguntas. Te haría muchísimas, pero te planteo algunas, y la primera siempre es una pregunta fija, y es: ¿quién eres, Santi? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, pues es muy buena pregunta, Joan. La verdad es que ¿quién soy? Yo me defino a mí mismo como una mente inquieta. O sea, a mí me gusta curiosear, explorar las cosas que están pasando a mi alrededor, en el mundo en el que vivimos, pero afortunadamente sin amargarme demasiado. O sea, también me gusta disfrutar de la vida, disfrutar de los amigos, de los buenos momentos, la buena comida, etcétera, ¿no? Respecto a lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Pues, hombre, pues yo creo que un cúmulo de coincidencias, como a casi todo el mundo, ¿no? Esta vida, sobre todo ya los que peinamos algunas canas, cuando miramos para atrás, cuando miramos en retrospectiva,
pues empezamos a encontrarle sentido a cosas que a lo mejor en el momento en el que nos sucedieron pues no tenían tanto sentido, ¿no? Pero yo sí miro hacia atrás, ¿no? Y miro las diferentes etapas en mi vida profesional principalmente, empiezo a ver patrones y dices, ostras, pues claro, me podía haber dado cuenta un poco antes, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Yo estuve en una etapa de mi vida pues durante muchos años trabajando para multinacionales, en posiciones directivas, en áreas de recursos humanos y la verdad es que en esa propia etapa yo ya tenía que haber entendido que recibía señales de que la vida corporativa no estaba hecha para mí, ¿no? Me acuerdo en concreto en una de esas etapas, bueno, pues que hicimos un ejercicio que era como una especie de self-assessment sobre las orientaciones profesionales de cada uno, etcétera. Y claramente a mí lo que me salía ahí es que, mira, a ti, chaval, lo que te gusta es explorar, lo que te gusta es probar cosas nuevas, ¿no? Y yo R allí con mi carrera corporativa. Luego también paralelo, bueno, y ya lo sabes, Joan, yo también colaboro con universidades, doy clases, me encanta la docencia, me encanta la investigación científica, sigo muy de cerca los avances en el ámbito académico de todos los temas relacionados con el trabajo, que al final es el tema al que me dedico profesionalmente. Pero fíjate, ahí también pues me entró en su momento un poco la tentación, el gusanillo, oye, pues ¿por qué no hago el doctorado, ¿no? Y oye, empecé, presenté mi proyecto de tesis, pero la verdad es que cuando me di cuenta del panorama, lo que representaba, ¿no? Estar 3 años de mi vida, los que me venían por delante, enfrascado en un tema tan tremendamente estrecho, y dije, uy, a mí enfocarme en una sola cosa en excesiva profundidad, pues tampoco me gusta demasiado. Y luego, claro, mirando hacia atrás, dices, joder, pues si al final el tema al que me he acabado dedicando, que es todo esto de las tendencias en el mundo del trabajo, en la gestión de personas, ¿no? El futuro del trabajo ya es algo que me había hecho clic hace muchos años. O sea, recuerdo en mi etapa corporativa, yo tuve un jefe, pues eso sería en los años 90 del siglo pasado, que se dice pronto, pues que a esta persona pues ya le generaba mucho interés todo ese ecosistema que se estaba generando en Estados Unidos alrededor de Internet, las .com, etcétera. Me acuerdo que traía pues los ejemplares en papel de Wired, de Fast Company, ¿no? Y ya en aquel momento pues todo aquello me hizo clic. De hecho, bueno, pues esto fue un poco lo que me llevó también, entre otras cosas, a empezar mi blog, que el año que viene cumplirá 20 años ya. Wow, parece mentira. Así que ahora pues prácticamente diría que casi me siento como pez en el agua en el proyecto actual en el que estoy, Future for Work Institute, un observatorio independiente que nos dedicamos a eso, ¿no? A explorar y a tratar de ayudar a las organizaciones y principalmente a las personas que lideran sus áreas de personas a estar al tanto de todos estos cambios que están sucediendo en el entorno, ayudándoles, entre otras cosas, pues a separar la señal del ruido en un contexto tan saturado de información como el que vivimos, ¿no? Es muy bueno escucharte además. Y me interesa especialmente cuando dices, oye, cuando nos damos cuenta, ¿no? Quizá en aquel momento no lo interpretamos y es más fácil a todo lo pasado conectar los puntos, pero sí que es verdad que hay ciertos momentos de la vida profesional que te van dando señales o acercando. La otra es que uno tome la decisión o se vaya enfocando en ello. Pero yo creo que en tu caso, pues bueno, transmites esa alineación respecto a tus motivaciones, tus capacidades. Y fíjate, una de las ventajas de peinar canas, y creo que es muy bueno que sigamos peinando canas, sean del color que sean, que es muy importante, es tú tienes una cierta retrospectiva de cómo ha evolucionado la función de personas, la gestión del talento en las últimas décadas, por vivencia propia. Sí. Pero también, y hablaremos luego de ello, en el libro haces también una cierta retrospectiva. Y yo aquí en este punto me gustaría preguntarte, a pesar de que el mundo ha cambiado tantísimo desde el origen de una cierta gestión del factor humano, ¿qué deberíamos conocer y no olvidar, digamos, del pasado, del origen de la función de gestión de personas? Sí, bueno, yo creo que como en todos los sistemas complejos, ¿no? Conocer el pasado es importante porque el pasado de los sistemas condiciona su comportamiento presente y futuro, ¿no? Por eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Pero si yo tuviera que subrayar dos cosas que creo que sería importante que todos los profesionales que se dedican a esto de los recursos humanos, de la gestión de personas,
tuvieran muy presente de su función, pues serían dos, ¿no? Yo creo que lo primero de todo es entender que las funciones que desarrollan las áreas de personas en las organizaciones, pues originalmente no eran suyas, ¿no? Las empresas, las pequeñitas empresas se empiezan a montar y ninguna empresa empieza a organizarse teniendo un departamento de recursos humanos, ¿no? Sino que se trata, pues, de tareas, hace falta, pues, contratar personas, hace falta gestionarlas, a veces hace falta despedirlas, hace falta intentar aprovechar al máximo el talento de estas personas. Eso lo tienen muy claro, pues, prácticamente todos los gerentes, todos los directores generales de las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, hay que entender que Recursos Humanos nació en un momento en que las organizaciones se volvieron muy complejas y los gerentes, los managers, ¿no? Los líderes de las empresas, pues necesitaron una función que les ayudara, ¿no? Que les ayudara a llevar a cabo, a ejecutar esas operaciones de gestión de personas, pero que también les aportaran criterio para poder gestionar personas en esos entornos cada vez más complejos. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, pues la función nació por eso, porque los directivos de línea pues no llegaban con sus capacidades a hacer esta gestión. Ahora nos aproximamos a un momento de cambio tecnológico donde a lo mejor pues uno de los posibles escenarios es que esta tecnología que llegue pues empodere a esos managers de línea y a lo mejor pues las áreas de función de gestión de personas pues igual ya no son tan necesarias o la necesidad que tienen las organizaciones de sus áreas de personas pues varían respecto a las que estaban presentes cuando a alguien en una empresa se le ocurrió crear el primer departamento de recursos humanos, ¿no? Esta sería una. Y la segunda, que yo también creo que es muy relevante en el escenario actual, es entender que la mayor parte de los procesos de gestión de personas que todavía utilizan, pues yo te diría que la mayoría de las empresas son procesos heredados de un contexto laboral tremendamente distinto al actual. Son procesos, muchos de ellos pues pensados para un tipo de trabajo distinto al que ahora dominan muchas organizaciones, casi todos pues herencia, ¿no?, de la revolución industrial. Ahora, bueno, pues estamos en una economía del conocimiento donde el tipo de trabajo que realizamos pues son muy diferentes. Y luego también pensar que son modelos de gestión pensados para una realidad social muy distinta, o sea, un mundo que también ha cambiado radicalmente, ¿no? Y entre otros aspectos, pues lo que ha cambiado es la relación de las personas con su trabajo, el lugar que el trabajo ocupa en la vida de las personas, y esto pues hay que tenerlo muy en cuenta y muchas veces da la sensación de que no es muy así. Sí, total. Y además seguramente la mirada que las personas tienen sobre la gestión de personas pues tiene que ver con la propia experiencia, ¿no? En tu caso eres un especialista, llevas enfocado en ello de manera muy profunda de muchos años, pero cuando hablamos de personas, talento, solemos pensar en la empresa en la que estamos y trabajamos, digamos, para un tercero o aquellas en las que hemos estado, ¿no? Y eso me da pie también, conectando con las personas que nos escuchen, que pueden tener una relación más o menos cercana a la gestión de personas. Te lanzo una pregunta abierta que además subtitula tu libro, que por cierto lo acabo de leer y me ha encantado, hablaremos también de él después. Recursos Humanos, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Esa pregunta te la van a hacer muchas veces en este camino que vas a hacer de promoción de tu libro. Y yo te quiero lanzar la primera, y es ¿dónde estamos cuando hablamos de gestión de recursos humanos, de personas? ¿Cuál es tu mirada? Sea cual sea el tamaño de la compañía, ¿dónde estamos? Bueno, pues lo intento argumentar un poco en mi libro, ¿no? Pero yo creo que la función de personas en las organizaciones en general se encuentra en una encrucijada histórica, ¿no? Estamos en un momento en el que muchas empresas se dan cuenta de que con todos los cambios que están sucediendo a su alrededor necesitan transformarse, necesitan adaptar diferentes dimensiones de su cadena de valor, a veces incluso repensar su propio modelo de negocio, pero cuando no es así, pues al menos repensar sus estrategias o las capacidades organizativas de las que dependen esas estrategias o la arquitectura de recursos, de la manera en la que están organizadas, ¿no? Y muchas de esas empresas, cuando se plantea, ¿no?, llevar a cabo esos planes de transformación, se encuentran que gran parte de los obstáculos que tienen delante tienen que ver con personas. Entonces, yo creo que esta realidad plantea a los profesionales de recursos humanos pues un gran desafío, pero también una gran oportunidad. O sea, yo creo que es una
oportunidad enorme de aportar valor a sus organizaciones y, si quieres, reivindicar, ¿no?, ese papel estratégico que en muchos casos pues estos profesionales llevan años, llevan décadas reivindicando. Esto por el lado de la oportunidad, pero yo creo que también es verdad que si esa oportunidad no la aprovechan y no la aprovechan ahora, teniendo en cuenta otros aspectos que están cambiando en el entorno, principalmente los avances tecnológicos, pues corren un poco el riesgo de acabar relegados a convertirse en una función secundaria, ¿no? Meros ejecutores de decisiones que se toman en otra parte o incluso, y eso ya veremos, pues porque dependerá mucho de cómo avance la tecnología, pero incluso corren el riesgo, pues como comentábamos un poco antes, ¿no?, de acabar diluidos en unas organizaciones cada vez más tecnificadas. Uh-huh. Que de hecho, en algún caso, respecto a esto último que dices, es en alguna empresa quizá más valiente o más provocadora, casi lo plantea como un objetivo, ¿no? De decir, que hagamos una gestión o sea, que la función y las capacidades de gestión de personas estén tan asumidas y distribuidas que no sea necesario ni un motor para ellos. Un poco utópico, pero hay compañías que también dicen, lo he escuchado, de comunicación o de otras funciones de apoyo, ¿no? Sí, no, yo esto lo he escuchado de UNICEF, ¿no?, que decía, no, nuestra misión es no ser necesarios y desaparecer, porque ya no hacemos falta, ¿no? Exacto. Pues esto algo parecido, ¿no? Contribuir a esa evolución y, bueno, pues oye, misión cumplida. Sí. Y vamos a pasar a la siguiente etapa. Pero fíjate, tiene sentido, porque aunque suene utópico, en el fondo es tener la capacidad de ir enfocándose en aquello donde aportan más valor. Claro. Porque ciertas cosas no tengan sentido, se deleguen en la tecnología, se deleguen en... no sé, se va transformando. Y fíjate, me das pie a la siguiente pregunta. Seguramente nos escucharán personas que están cerca de la función de gestión de talento, o sea, empleadores o empleados, empleadas, ¿no? Y tenemos aquí una pregunta permanente que ha tomado, digamos, más relevancia con la eclosión de la inteligencia artificial, y es este futuro incierto, ¿no?, que se mecaniza en muchas cosas. Y la pregunta que te lanzo es, ¿cómo acompañamos a las personas a un futuro incierto? Bueno, pues realmente yo creo que esa es una de las grandes oportunidades de aportar valor de las funciones de personas a las organizaciones hoy en día, ¿no? Especialmente, el futuro es incierto por muchas causas, ¿no? Esto no tenemos más que ver las noticias y ya sabemos que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero dicho esto, principalmente pensando en esa transición tecnológica, ¿no?, que estamos viviendo, que probablemente es la tendencia que puede transformar más el mundo del trabajo a corto o medio plazo. Yo creo que hay muchas formas en que los profesionales del área pueden acompañar a sus organizaciones y a las personas de sus organizaciones, ¿no? Yo creo que lo primero de todo es tratando a las personas como personas adultas, ¿no? Y hay veces que según qué cosas lees, según qué redes, da la sensación de que las áreas de recursos humanos de muchas empresas parece más que están gestionando una guardería y que sus actividades pues da la sensación de casi como una cierta infantilización, ¿no?, de la relación de la empresa con sus personas, con sus trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no?, tratándolas como personas adultas, y esto yo creo que supone ser muy transparente, ser muy honesto, escucharles mucho, ¿no?, entender que las personas tienen muchas cosas que decir y es importante escucharles. Es importante por eso pues crear espacios, ¿no?, para la participación, para la escucha, etcétera. Y yo creo que también, y este es un rol que es compartido, ¿no?, por los recursos humanos puede hacer mucho, pero muy compartido con los managers, es ayudarles a encontrar sentido a los cambios que están sucediendo alrededor de la organización, incluso dentro de la organización, ¿no? Influir de alguna manera en esos procesos de sense-making, de interpretación que hacen las personas, particularmente en un entorno con mucha niebla y mucho ruido como es el entorno en el que estamos. Sí, sí. Y además en algunas compañías, depende del sector en el que estén, o sea, aparte de lo que explicabas del contexto económico, del sitio en el que opera, sectores muy competitivos y una función de personas con distinto grado de madurez. Y es verdad que choca a veces. El otro día, hablando con un amigo que le sorprendió un poco que dijera esto, le digo, yo creo que cuando fichamos a una persona deberíamos decirle,
eres nuestro hombre o eres la mujer apropiada para esta posición, pero igual el viernes no cuento contigo. Claro. Y no es que te fiche y te despides, sino que todo termina. Entonces Sí. el compromiso de la compañía debería ser ayudar a esta persona a conocerse mejor, a crecer, a cambiar, a aprender, para que desarrolle una carrera lo más larga posible si quiere en la misma compañía, pero desde un punto de lo que tú decías, ¿no? Como un adulto al que le estoy, que se conecta a mi proyecto, pero con una corresponsabilidad. Sí, Porque sí. si no, y que no sé si aplica a todos los trabajadores, pero creo que sí, en algunos casos la función de personas inhibimos que Claro. la persona tome decisiones, que tenga iniciativa y a veces no desde el miedo, sino desde la oportunidad, Claro. de la estabilidad, pues invitar a la persona pues a aportar, a crecer y a levantar la mano, a decir lo que piensa, que en algunas compañías pues no es muy habitual, ¿no? Es casi un lujo, ¿no? No, yo creo que esto además es particularmente cierto en el caso de los profesionales del conocimiento, ¿no? Que además abundan cada vez más en las organizaciones y que, bueno, pues al final es un factor de competitividad clave para cualquier organización que se dedica a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, el tener un profesional excelente o tener un profesional promedio simplemente, o sea, la diferencia entre esas dos opciones realmente puede marcar mucho la competitividad de una organización. Sí, sí. Y entonces, oye, si no les das espacio, si no creas esos, que ahora se habla mucho también, ¿no? Esos entornos de seguridad psicológica, donde las personas pues se atreven a expresar pues sus discrepancias o sus errores, pues realmente estamos desperdiciando el potencial que ha comprado la compañía, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y de hecho también tenemos la tecnología que además de ser a veces invasiva y se puede ver como amenaza, también nos ayuda. Las áreas de personas están en plena transformación, seguramente desde hace décadas, y tú lo has visto en esa transformación digital. Pero fíjate, no sé qué opinas, pero a veces cuando hablamos del tema de la IA en particular en los últimos tiempos, respecto al tiempo que nos puede hacer ganar, yo respecto a la pregunta de que ¿qué harías si la semana que viene la tuvieras entera, pudieras delegar lo que haces en tecnología? No siempre hay una respuesta sólida, porque estamos como atrapados en el día a día, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿en qué crees que debería invertir el tiempo un responsable de personas que va delegando gradualmente ciertas cosas en tecnología? Como ocurre hace años Sí. y como podría ser de manera al ritmo que marque con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Hombre, pues yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una ya te la he comentado antes, que es esta necesidad de escuchar mucho. De escuchar mucho a las personas de la organización, pero también escuchar mucho al mercado, salir fuera, explorar, ¿no? Exponerse a realidades muy diversas, diferentes a las habituales dentro de su organización, ¿no? Ir a lugares que no toca ir, ¿no? Que habla mucho. Yo creo que eso es un ejercicio tremendamente sano si tienes tiempo para ello. Aunque no lo tengas, es sano reservarse tiempo para ello y aprender cosas nuevas. Yo creo que es muy importante. Y luego a crear relaciones, ¿no? A crear relaciones humanas, a construir relaciones de confianza. Yo creo que esto también es esencial, sobre todo de cara adentro, en el caso de profesionales de las personas, relaciones de confianza con los líderes de su organización, pero también relaciones de confianza con los trabajadores, con las personas que forman la organización, ¿no? Si realmente los profesionales de recursos humanos quieren aprovechar esa automatización de procesos para hacer otras cosas, yo les animaría mucho a enfocarse ahí, ¿no? A dedicar tiempo a la orientación profesional de las personas, a preocuparse de quiénes son como seres humanos, ¿no? Más allá de que es una persona que ocupa el puesto X o el puesto Y. Sí. De hecho, me recuerda, por ejemplo, y lo habrás visto, ¿no? En compañías pequeñas, ¿no? Que el trato es muy cercano porque hay un grupo humano pequeño. A la medida que crece eso se hace complicado. Claro. Pues quizá delegando no es la solución ni la única, pero en la medida que lo que sea que nos ayude a liberar tiempo por estar más cerca de las personas y ayudarles a hacer mejor su trabajo, yo creo que es una línea fantástica. Fíjate, déjame que te haga una pregunta. Perdón. Dame. No, que me ponía un ejemplo el otro día, ¿no? Hablando con el director de recursos humanos de un hospital. Pues me hablaba de cómo había instalado un software de inteligencia artificial a los médicos, a los que hacen visitas, ¿no? Que lo que hacía era transcribir, ¿no? La conversación que tenían con el paciente, de manera que
esto no lo hacían por eficiencia, sino lo que lo hacían sobre todo era para que el médico pudiera mirar al paciente y no tuviera que estar centrado en la pantalla y en el teclado transcribiendo lo que le estaba diciendo, ¿no? Y mantener una comunicación mucho más cercana y una escucha mucho más 360, pudiendo prestar atención a los gestos, el lenguaje no verbal. Bueno, pues realmente un trato mucho más humano. Sin duda. Y es un buen ejemplo, digamos, de acompañamiento amable a este profesional que no le invade, no le quita foco. Podría ser un escribano humano, no lo es, y de alguna manera pues está ahí al lado para ayudarle y para estar por lo que tiene que estar, ¿no? Y más en cosas tan sensibles como la salud. Mira, tenía una pregunta que a lo mejor es un poco utópica o futurista, pero ya que estoy delante de un experto yo te la lanzo y me interesa mucho tu opinión. Y es si crees que en el futuro, si ves posible o tiene sentido una gestión futura de recursos humanos y no humanos. Antes hablamos de las nomenclaturas de los departamentos y tal. Sí. ¿Le llamaremos gestión de capacidades? Si solo parte de ellas serán humanas. Y si es así, ya no es área de personas, es área de operaciones. Sí. No sé, ¿cómo ves ese posible futuro? Yo te diría que no lo veo ni a futuro, lo veo a presente. O sea, yo veo que esa necesidad ya está hoy en día, ¿no? La necesidad de tomar decisiones que van a involucrar tanto a personas como tecnología ya están llegando a la mesa de muchos directivos, de muchos líderes de organizaciones, no necesariamente a los líderes de recursos humanos, pero ya están ahí porque existe la posibilidad de incorporar tecnología. Sobre todo vamos a hablar de inteligencia artificial porque es lo que suena más, ¿no? Y probablemente pues es lo que potencialmente puede llegar a ser más disruptivo, pero son decisiones, pues eso, de automatización, pero no solo, también son decisiones de, oye, ¿cómo diseño las mejores combinaciones de tecnología y de personas para que juntas pues puedan conseguir mejores resultados de lo que conseguirían por separado? Entonces, ahí a mí me da la sensación de que hoy por hoy recursos humanos todavía no está en este tipo de discusiones. Está más bien en cómo aprovecho la IA para tecnificar o para automatizar mis procesos de gestión de personas. Pero si realmente queremos ir a futuro hacia esa gestión de recursos humanos y no humanos, yo creo que es importante que se sumen a estas conversaciones, que participen en estos debates desde ahora, porque si no, a lo mejor en pocos meses ya es demasiado tarde. Sí, sí. Y me haces pensar al escucharte que, cogiendo el ejemplo que decías antes del hospital y del médico, no sé quién está acompañando ese proceso de probar una tecnología. ¿Es el área de innovación? ¿Es el área de tecnología que prueba esa inteligencia artificial? ¿O está ahí personas para entender si el médico esto le ayuda, no le ayuda? Claro. Es decir, en ese acompañamiento, digamos, a implantar tecnología hace décadas que existe, ¿no? Pero ¿quién toma de alguna manera el liderazgo, la responsabilidad o la gestión del cambio? Pues a veces es una función un poco dispersa, ¿no? Y ahí el área de personas, mientras haya personas al otro lado, que va a seguir siendo así, siempre ha tenido un espacio de oportunidad, ¿no? Claro. De responsabilidad. Y de hecho, Joan, yo creo que ese espacio de responsabilidad, ¿no? De oportunidad y responsabilidad, por una cosa va con la otra siempre. Yo creo que va más allá incluso de las propias personas de la organización. O sea, tener a alguien que se autodenomina función de personas, yo creo que también debería de legitimarla para ser la voz de personas que están más allá de los límites de la organización, de cómo las decisiones que toma la decisión respecto al uso de la tecnología tienen un impacto que trasciende a los propios trabajadores de la organización en un momento, sino que puede tener un impacto social de uno u otro tipo, ¿no? Y ahora, además, que parece que vienen como corrientes en contra, yo creo que es especialmente relevante mantener este espíritu, porque si no se pueden tomar decisiones con efectos que pueden no ser muy, muy beneficiosos ni para las personas de la compañía ni para el entorno social en el que se mueve la empresa. Mira, muy bien, ya que hablamos un poco también de futuro, ¿no? Es decir, hablamos de retos, de oportunidad, de espacios. Yo considero que es una profesión apasionante, pero claro, estoy más cerca de la cocina, aunque tampoco vengo de aquí, con lo cual me he acercado aquí también por una cierta conexión con el propósito. Pero claro, conectando, decías al principio que estás involucrado también hace años en el mundo de la educación, con personas jóvenes que se acercan a esto. Yo no sé qué opinas tú. ¿Sigue siendo sexy esta función para trabajar en las personas más jóvenes? El reto, al menos yo lo veo desde la Universidad de Mondragón, con quien colaboro, en
no sé, identificar a personas que realmente sientan esa vocación o esa oportunidad profesional y que la visión parece un poco estrecha, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú, digamos, el atractivo de esta función para personas que se están preparando o quieren entrar al mercado laboral? Sí, yo creo que todavía hay muchas personas, bueno, aparte pues compartimos algún que otro programa en el que participan pues estos jóvenes, y yo creo que hay muchos jóvenes que encuentran la posibilidad, ¿no?, de dedicarse a la gestión de personas, una alternativa profesional pues tremendamente atractiva, ¿no? Otra cosa es que conozcan en detalle cuál es la realidad del día a día de estos profesionales en muchas organizaciones, ¿no? Esto ya es otra historia. Pero el hecho, ¿no?, de poder contribuir a aprovechar el talento de las personas, a poder contribuir al éxito de una organización a través de la gestión de ese lado humano de las organizaciones que son sus personas, yo creo que es tremendamente atractivo. Además, yo creo que es interesante incluso en el hipotético caso que planteamos al principio de que en un futuro, pues a lo mejor no demasiado lejano, la función de recursos humanos acabe desapareciendo de las organizaciones. O sea, esos aprendizajes que habrán tenido estas personas, tanto en sus estudios como participando pues activamente en lo que es la gestión de personas en una empresa, les puede aportar muchas habilidades, puede contribuir a sus perfiles profesionales, y luego esas personas pues pueden seguir generando valor para sus organizaciones en posiciones de management, etcétera. Y luego, además, yo destacaría que eso a veces tampoco lo tienen muy claro, si queremos hacer esto más atractivo a los jóvenes, esta idea que hablábamos antes, ¿no?, de que estamos, pues, de alguna manera en una oportunidad histórica de aportar valor, ¿no? Y claro, esa posibilidad, unos jóvenes que muchas veces, más que pensar en un trabajo para toda la vida, ¿no?, piensan, oye, un proyecto apasionante. Pues yo creo que va a haber muchos proyectos apasionantes en el ámbito de la gestión de personas en muchas organizaciones, ¿no? Y el poder experimentar ese tipo de proyectos en un momento histórico como pueda ser esto, pues yo creo que puede hacer clic a muchos jóvenes. Y si quieres un último argumento, pues te diría que yo creo que también encaja mucho con algo que estamos viendo en muchos jóvenes, y es este interés, ¿no?, o esta preferencia por trabajar en cosas que tengan un impacto social, ¿no?, que tengan un impacto positivo en el mundo. Yo creo que desde las áreas de personas se puede tener mucho impacto en el mundo, y esto yo creo que también puede ser otro elemento para que la profesión resulte más sexy entre los profesionales más jóvenes. Sí, comparto contigo, y además hay compañías en ese reto de atraer talento joven que también se lo plantean, ¿no? Entonces, para atraer talento joven y de alguna manera acogerle y ayudarle a crecer, tienes que tener un área de personas que también esté en sintonía con esto, que tenga esas capacidades, y seguramente de esos tópicos de fichar, despedir, pagar la nómina, hay un montón de aproximaciones desde la gestión del cambio, la cultura, la analítica de datos que la gente descubre cuando se acerca a esto. Y esto, ya te digo, y como decías, me parece muy importante. El futuro del largo plazo no lo sabe nadie, pero realmente gestionar personas siempre las vamos a gestionar. Claro. Hacerlo con más herramientas, con más conciencia, realmente es algo que siempre puede aportar. Mira, Santi, generalmente en este podcast entrevistamos a muchas personas que han escrito un libro, como es tu caso. Pero a mí me interesa siempre la persona. Pero eso no quita que no hablemos del libro, porque el libro me ha encantado. Vuelvo a decir, Recursos Humanos, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Con libros de cabecera. Y me gustaría que dijeras por qué lo has escrito, tres ideas básicas que la persona que diga, ostras, otro libro de Santi, aparte del valor que les dé mi recomendación entusiasta, ¿cómo presentarías esas tres cosas que alguien debería, no sé, explorar o tener interés? ¿Qué se van a llevar si leen tu libro? Sí, bueno, yo aparte de hacerles ver de alguna manera que, como decíamos antes, se encuentra ante una disyuntiva histórica y que en el fondo el futuro de la función en las organizaciones, el futuro de la función en general, pues va a depender del valor que sean capaces, ¿no?, de aportar a sus organizaciones, a sus empresas. Yo creo que otra idea clave tiene que ver con la necesidad de parar y pensar, que tú también lo hablas en tu libro, por cierto, ¿no? Estamos en un mundo que se mueve a un ritmo frenético, estamos hiperconectados, estamos
llevamos una sobrecarga de información pues tremenda y en ese escenario es muy difícil prestar atención a nada, ¿no? Entonces, cuando todo se mueve tan rápido por ahí fuera, yo creo que es muy importante que las áreas de personas sean capaces eso, ¿no? De levantar la cabeza, sacar la cabeza de la corriente y prestar atención a señales que puedan ser muy relevantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y luego, pues, también, por señalar otra idea más, yo creo que esa de que el impacto de recursos humanos trasciende los límites de la organización. No se trata solamente del impacto que nuestras decisiones tienen sobre las personas que están en nómina de nuestra empresa, sino del impacto que nuestras decisiones tienen en el tejido social que rodea a nuestra empresa. Yo creo que esto a veces se pierde en perspectiva, pero en mi opinión hoy en día, en un escenario, un entorno social, un contexto social que ha cambiado mucho en las últimas décadas, yo creo que es más importante que nunca. Yo creo que es importantísimo. Quien realmente le interese o esté planteándose pues formarse o trabajar en esto, encontrará en tu libro una perspectiva además histórica de dónde venimos, el origen de la función, los retos por delante, y creo que además con esa conexión, digamos, con el más allá de una carrera profesional o de una empresa o de un trabajo a corto plazo. Con lo cual, bueno, yo creo que no sé si va a inspirar vocaciones, pero desde luego que a alguien le ayudará a entender con un poco más de perspectiva qué significa esto de trabajar a través de las personas, ¿no? La empresa es una gran palanca de cambio, la empresa son personas, cada vez también más tecnología, y realmente aportar valor ahí hay un espacio pues realmente interesante. Además, fíjate, Joan, yo creo que además hay una oportunidad añadida más, ¿no? Y es que todo esto está sucediendo en un contexto de crisis de confianza en las instituciones muy preocupante, ¿no? Las personas, los ciudadanos en general, confían menos que nunca en las instituciones políticas, en los medios de comunicación, ¿no? En un montón de instituciones. Y de alguna manera dirigen muchas veces su mirada a la institución que les queda más cerca, que muchas veces son sus empleadores, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí estamos en esas situaciones que son una oportunidad, pero también una responsabilidad. Entonces, yo creo que profesionales de recursos humanos que se den cuenta de esto, que se den cuenta de la trascendencia, ¿no? De este cambio, de la oportunidad que eso supone y de la responsabilidad que también supone, y hagan un esfuerzo por contribuir a crear entornos de confianza con esas personas, yo creo que ese tipo de profesionales son más necesarios que nunca en cualquier organización. Sí, yo también coincido contigo y estamos cerca también de ese proceso de acompañar a personas jóvenes. Tú y yo lo somos, pero como digo siempre, algunos insultantemente jóvenes, en algunos casos. Más, sí. Exacto. Y realmente es fascinante pues acompañarles a descubrir también pues cómo aportar, y además con una visión más humanista, más centrada en la transformación, en la gestión del cambio, en la aportación de valor. Mira, Santi, la última pregunta de esta conversación siempre es la misma, y cada vez que la hago, y ya lo he hecho en otros episodios, me parece una eternidad. Y es preguntarte de qué hablaremos tú y yo dentro de 5 años, y me parece una auténtica eternidad. Pero bueno, ¿de qué hablaremos tú y yo en nuestras próximas conversaciones a futuro? Sí, porque esperemos hablar antes de 5 años, ¿no? Nos veremos antes, nos veremos antes. Y de hecho yo creo que ya hay varios momentos en los que nos vamos a ver antes de que lleguen esos 5 años. Hombre, tú ya sabes, ¿no, Joan? Que cuando se habla de futuro, siempre es importante distinguir entre lo que son los futuros probables y los futuros deseados. Y hay dos aspectos diferentes. Futuros probables, pues tal como está el patio es muy difícil hacer ninguna proyección de cuál va a ser el futuro probable del que hablemos, pero sí te puedo hablar de futuro deseado. De futuro deseado, pues a mí lo que me gustaría es que no habláramos de recursos humanos, ¿no? Que dentro de 5 años, pues oye, pues a lo mejor habláramos pues de cosas igual más trascendentes, de filosofía, de lo que nos hace realmente humanos, de algún otro libro que hayamos escrito, no sé, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Y ojalá, pues cuando hablemos dentro de 5 años y miremos al pasado, decir, ostras, menos mal que muchos de los nubarrones que veíamos en el horizonte pues acabaron disipando y no acabaron en tormenta. Pues yo creo que es una buena mirada, donde ponemos el foco también es donde ponemos la energía, donde pasan cosas. Yo también estoy en esa misma línea.
Nos veremos además dentro de poco. A quien nos esté escuchando ahora, pues estaremos en Sant Jordi firmando nuestros libros. O sea que si se quieren añadir a la conversación, estaremos encantados, ¿no? de debatir sobre esto y lo que está por delante, ¿no? Santi, quien te descubra hoy es una persona muy conocida, pero quien descubra a Santi García hoy, ¿cómo pueden saber más de ti y tus proyectos? ¿A qué referencias digitales les damos? Pues mira, yo os daría 3 referencias, ¿no? Aparte de mi perfil en LinkedIn, que evidentemente lo podéis consultar, yo os animaría pues a seguir mi blog, santigarcia.net, que es un blog que, como os digo, el año que viene cumple 20 años, o sea que ya acumula ahí. Si a alguno le gusta la arqueología, pues yo creo que es un buen lugar por el que empezar a picar para entender cómo ha cambiado esta visión del futuro del trabajo que he intentado plasmar desde hace 20 años ahí. También les animaría a que visitaran la web de nuestro instituto, futureforwork.com, donde también hay contenidos abiertos, aparte de contenidos de pago, hay contenidos abiertos y podéis encontrar pues también, entre otras piezas, pues nuestro podcast. Y luego también, bueno, pues para aquello de mis libros, pues que visiten la web de Libros de Cabecera, nuestra editorial en común, donde además de los míos pues pueden encontrar los tuyos. Eso. Así es. Eso es. Pondremos esas referencias a las notas del programa, Santi, pero por hoy lo dejamos aquí. Hablaremos dentro de muy poquito en otros foros y con muchas ganas también, pero ha sido un placer compartir conversación, aprender siempre contigo y pensar y reflexionar juntos respecto al futuro y sus oportunidades. Por mi parte también un placer, Joan. Genial, Santi. Pues hasta bien pronto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos un día más antes de que te vayas, y si escuchas esto desde Barcelona y estarás por mi ciudad el próximo 23 de abril, será un placer saludarte en la Feria del Libro, en el stand de Libros de Cabecera, donde además coincidiremos con Santi García para disfrutar del contacto con nuestros lectores. Como siempre, puedes explorar más sobre Santi García en las notas de este episodio y saber más de mí y mi trabajo en joanclotet.com. Nos vemos en Sant Jordi o aquí pronto en mi podcast Humanismo Digital. Hasta entonces, cuídate mucho.